Buenas tardes. En esta oportunidad les voy a contar sobre el trabajo titulado Ferrogeles macroporosos de polivinilpirrolidona, absorbentes de colorantes, obtenidos mediante una estrategia criogénica in situ de un solo recipiente. Investigación que está enfocada en la búsqueda de materiales eficaces y métodos sencillos para la remediación de aguas. Para la obtención de ferrogeles, en primer lugar, se entrecruzaron soluciones acuosas de PVP utilizando prosulfato de amonio como iniciador de radicales a través de un proceso que permite controlar fácilmente la suavidad del gel, variando la temperatura del tratamiento y la concentración de prosulfato y polímero. Posteriormente, mediante un proceso criogénico, se generaron macroporos en los geles. La técnica aplicada a estas matrices entrecruzadas permitió el secado de las muestras a temperatura ambiente, evitando el uso de técnicas sofisticadas como la liofilización. La incorporación de nanopartículas magnéticas se realizó mediante la síntesis in situ de las mismas. Para ello, en primer lugar, los geles se hincharon en una solución de sales de hierro y posteriormente en una amoniacal, en la cual se llevó a cabo la coprecipitación de los iones absorbidos en el gel, formándose las nanopartículas dentro de la matriz polimérica. La estrategia seleccionada para la síntesis permitió obtener una alta capacidad de hinchamiento y una elevada respuesta magnética requeridas para el uso de estos hidrogeles como absorbentes y separadores magnéticos. Se probó la capacidad de los materiales obtenidos en la eliminación de los colorantes orgánicos modelo azul de metileno y naranja de metilo como los resultados para ambos tipos de contaminantes. Esta versatilidad se asoció con las excelentes propiedades de la PVP para complejar especies aniónicas y catiónicas y también con la alta capacidad de hinchamiento de los geles. Tanto la macroporosidad como la incorporación de nanopartículas a la matriz polimérica favorecieron la absorción de los colorantes. Además, los materiales fueron reutilizados hasta 3 veces. En conclusión, la combinación de buenas propiedades magnéticas y de absorción con la técnica de procesamiento fácil, económica y sencilla que se propone hace que estos ferrogeles macroporosos sean excelentes candidatos para la descontaminación y limpieza de agua. Gracias por la atención. El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de vitrímeros epoxiácido modificados con óxido de grafeno. Los vitrímeros son redes covalentes adaptables capaces de autorrepararse por intercambio de enlaces en un rango determinado de temperatura y sin pérdida de integridad estructural. La dispersión de óxido de grafeno podría aumentar la resistencia mecánica y aportar la capacidad de activación remota por fototermia. Como inicio se muestra la reacción química que da lugar a un polímero lineal y luego por reacción de transesterificación se genera una red. El catalizador empleado es 1-metilimidazol. El curado se realiza en estufa durante 4 horas a 100 grados centígrados y luego por 2 horas a 160 grados centígrados. Por infrarrojo cercano se comprueba que al cabo de 2 horas ya no se observa el pico epoxi y la conversión del sistema es total. Luego de 4 horas y por inmersión en THF se aprecia que el sistema sigue siendo soluble. Con el tratamiento térmico final y por las reacciones de transesterificación se consigue una red polimérica con 94% de fracción en gel. La matriz muestra mediante DSC una TG cercana a los 53 grados centígrados. El agregado de óxido de grafeno al 0,1% en peso se realizó por dispersión en la formulación inicial mediante sonicado, con baño de hielo durante 20 minutos y amplitud de 30%. Por microscopía óptica se observa la ausencia de agregados mayores a unas pocas micras. Por DSC se obtuvo una TG cercana a los 47 grados centígrados y se comparó a ojo desnudo la matriz pura y la matriz con óxido de grafeno, donde se aprecia el cambio de color. Como conclusión, se logró obtener una matriz polimérica con alta fracción de gel y una TG aceptable. El método de incorporación y dispersión del óxido de grafeno es aceptable. La matriz con óxido de grafeno mostró una TG similar a la matriz pura. Como trabajos futuros, ensayos de autorreparación y respuesta mecánica de matriz pura versus matriz con óxido de grafeno. Sinterizar la matriz finamente pulverizada con óxido de grafeno mediante calentamiento por efecto fototérmico. Pruebas de impresión 3D de matriz pura y matriz con óxido de grafeno. Muchas gracias. El objetivo de este trabajo es desarrollar plataformas 3D de óxido de grafeno reducido con porosidad alineada en una dirección. Este tipo de plataformas es de interés ya que no solo permiten conservar las propiedades de sus constituyentes, sino que además ofrecen características adicionales como elevada porosidad, baja densidad, en conjunto con las características que podemos ver en pantalla. Existen diferentes métodos de obtención de estas plataformas. Un método convencional es la reducción química a partir de óxido de grafeno. Sin embargo, las estructuras obtenidas por estos métodos de síntesis convencionales muestran limitaciones en lo que respecta a la conductividad eléctrica y al transporte de masa hacia el interior de las mismas. En este trabajo, para preparar estas estructuras,
se utilizó un protocolo de 3 etapas. Primero, la reducción química de dispersiones acuosas de óxido de grafeno en presencia de nanoestructuras como nanotubos de carbono. Luego, el congelamiento direccional, controlando la velocidad de inmersión en nitrógeno líquido. Y por último, la etapa de liofilización de las dispersiones congeladas. Luego de este último paso, se les realizó un tratamiento térmico posterior en el que vemos un aumento de la resistencia mecánica y la conductividad eléctrica, esto debido al aumento del grado de reducción del óxido de grafeno. En estas micrografías podemos ver cómo el proceso criogénico permite obtener estructuras con porosidad alineada. En estos momentos estamos estudiando estas plataformas como sensores de gases. Para esto, en una primera etapa, estamos analizando la respuesta al flujo de gases en 2 dimensiones, utilizando los mismos protocolos de preparación que las estructuras 3D, para luego pasar a analizar las estructuras tridimensionales. Podemos decir que los primeros resultados obtenidos son alentadores. Mi nombre es Ingrid y el día de hoy vengo a mostrarles los resultados experimentales de este trabajo titulado Evolución de las propiedades superficiales durante la formación y activación de redes dinámicas supramoleculares nanoestructuradas, cuyo objetivo es comprender los cambios superficiales producidos durante la formación de una red. En este caso, lo que tenemos es un monómero epoxi mezclado en mezclas equivalentes con 50-50 de dodecilamina y octilamina. Con tiempo y temperatura, lo que nosotros obtenemos tras 2 horas es un bloque, que es un polímero lineal que se disuelve en THF, y tras la disolución de este polímero, nosotros utilizamos la técnica de deep coating para obtener películas transparentes de espesor muy fino, de aproximadamente 500 nanómetros, que son utilizadas como cristales fotónicos y en otros tipos de aplicaciones como guías de ondas. Para la caracterización de la superficie, lo que nosotros hacemos es observar a través de goniometría y del método refractivo cuál es la distribución de ángulos de contacto. En la primera técnica nosotros tenemos, como es la técnica de sombras, una luz difusa a través de la cual podemos obtener los ángulos de contacto, y vemos que tras un tratamiento térmico a diferentes tiempos, desde 2 horas hasta 25, vemos que la muestra tiende a ser más hidrofóbica. Esto quiere decir que la energía libre de superficie es mucho más baja, y tras hacer una corroboración con el método refractivo, vemos que los haces que refractan sobre la superficie se distribuyen homogéneamente de 0 a 360, y tras el proceso de annealing nosotros logramos una homogeneización de la superficie. Y encontramos que el sistema caracterizado se encuentra en el límite entre lo hidrofóbico y lo hidrofílico. Muchas gracias. Este trabajo, denominado Estudio mediante modelado computacional de transiciones morfológicas en sistemas de nanopartículas esféricas, se realizó una caracterización estructural de estas transiciones empleando el algoritmo TCC y un modelo de red neuronal llamado PointNet. Paralelamente, se caracterizó de manera dinámica los sistemas utilizando coeficientes de difusión. Se empleó un modelo de grano grueso que consiste en una mezcla binaria de partículas esféricas A y B, las cuales interactúan a través del potencial Stillinger-Weber, con el cual trabajamos considerándolo un potencial de 2 cuerpos. Trabajamos con las mesofases lamelar y hexagonal, obtenidas variando la proporción de partículas A y B y los parámetros sigma y epsilon del potencial. El algoritmo TCC es utilizado para identificar estructuras locales, clústeres con determinada topología. De nuestros estudios podemos ver que la búsqueda de clústeres denominados 6A permite ser usado como parámetro estructural para detectar las transiciones morfológicas en el caso lamelar y para la fase hexagonal. Por otro lado, se trabajó con la red neuronal PointNet, que consiste en un conjunto de algoritmos diseñados para reconocer diferentes estructuras locales en las trayectorias obtenidas de las simulaciones. Con este método pudimos detectar claramente las mesofases obtenidas a lo largo de las transiciones. La caracterización dinámica del sistema, que se muestra para el caso lamelar, permite discriminar las mesofases encontradas mediante el comportamiento de la movilidad de las partículas. Se calcularon los coeficientes de difusión a las diferentes temperaturas. Se observa que la fase isotrópica tiene una mayor energía de activación para la difusión con respecto a la lamelar. La idea es seguir indagando en los mecanismos de autoensamblado y formación de mesofases y su caracterización para poder controlar la formación de una fase objetivo de interés y por ende su funcionalidad. Por dudas, consultas, comentarios, sugerencias, más detalles,
escribir a victoria.uranga@intema.gov.ar. Muchas gracias por escuchar. El objetivo de este trabajo es desarrollar recubrimientos para su uso como ventanas inteligentes. Estas son capaces de absorber de forma selectiva la luz, bloqueando parcialmente la radiación solar no deseada, permitiendo así reducir la demanda energética debido a la iluminación y climatización. El material utilizado para este propósito es el dióxido de vanadio, ya que el mismo posee una transición de fase reversible que cuando se alcanza una temperatura mayor que su temperatura de transición, refleja la radiación solar en el rango infrarrojo, y justamente esa es la radiación solar indeseada responsable del sobrecalentamiento de los espacios. Por el cambio drástico que se produce en sus propiedades, el dióxido de vanadio no solo es candidato para ventanas inteligentes, sino que se estudia para diferentes aplicaciones. Sin embargo, hay ciertos desafíos respecto al dióxido de vanadio que deben tenerse en cuenta, como los que se muestran en pantalla y los señalados son los que estamos estudiando en estos momentos. Las partículas las sintetizamos por una vía hidrotermal. Primero se obtienen las fases metaestables, que luego del tratamiento térmico obtenemos la fase deseada, que es la monoclínica. Para su caracterización utilizamos difracción de rayos X para corroborar la fase obtenida, calorimetría diferencial de barrido para corroborar la reversibilidad de la transición de fase, y por microscopía SEM podemos ver las morfologías antes y después del tratamiento térmico. Para preparar los recubrimientos incorporamos las partículas previamente sintetizadas en matrices poliméricas. En todos los casos analizados vemos una disminución de la tramitancia en el rango infrarrojo, pero hay que seguir mejorando esa respuesta. Además tenemos que tener en cuenta también el tamaño y la forma de las partículas, como el efecto, por ejemplo, que es lo que estamos estudiando ahora, de la funcionalización de las mismas antes y después del tratamiento térmico. Bueno, en este trabajo estudiamos mediante simulaciones de dinámica molecular el comportamiento de cadenas poliméricas en presencia de nanopartículas esféricas. El corazón del modelo es un potencial de Lennard-Jones expandido que representa la interacción monómero-nanopartícula. Exploramos el comportamiento en diferentes sistemas, variando tamaño de las nanopartículas y el grado de interacción entre ambos componentes del nanocompuesto. Por acá dejo algunos detalles de la simulación. El primer tipo de estudio que muestro corresponde a un análisis estructural, donde analizamos cómo se estructuran los monómeros a diferentes distancias de una nanopartícula. Esto se hace mediante un algoritmo que realiza una búsqueda de clústeres, esto es, identifica monómeros con cierta geometría. ¿Qué observamos de llamativo? Que cuando la nanopartícula es pequeña, del orden del tamaño de los monómeros interfaciales se estructuran. Y esto se hace más evidente cuando aumenta la interacción monómero-nanopartícula. Por otro lado, investigamos cómo varían las propiedades dinámicas del nanocompuesto al variar la forma del potencial de interacción, modificando los exponentes de la parte repulsiva y atractiva de la expresión de energía. Estos gráficos se corresponden a sistemas con diferentes tamaños de nanopartículas y grados de anarmonicidad en el potencial. Como se observa en la figura de arriba a la derecha, no se producen corrimientos en la temperatura de transición vítrea. Ahora bien, cuando analizamos el comportamiento de la relajación estructural en cercanías a esta temperatura, vemos que sí se presentan variaciones. El trabajo que tenemos a futuro es extender y complementar estos resultados con la parte estructural, de manera de poder predecir comportamientos macroscópicos en nanocompuestos desde una mirada molecular. Bueno, muchas gracias y no duden en escribir para seguir charlando sobre este tema. Hola, mi nombre es Sofía López y hoy les voy a presentar este trabajo que se titula Microesferas modificadas con PXX para su uso en sistemas microfluídicos catalíticos. El objetivo principal de este trabajo fue obtener microesferas de PDMS y poder modificar químicamente su superficie con el PXX, el cual es un cromóforo simple y económico, para poder utilizarlas luego como soporte catalítico sólido
dentro de un chip microfluídico. Comenzamos obteniendo las microesferas de PDMS utilizando un sistema de microfluídica en coflujo, como se puede visualizar en el esquema de la izquierda, y luego las microesferas obtenidas se pudieron observar mediante microscopía óptica, como es en el panel que estoy señalando, como también a través de la microscopía SEM. Luego de los procesos de lavado y filtrado se observa un diámetro de microesfera más uniforme, siendo el mismo un valor de 96,6 micrones, favoreciendo entonces la monodispersidad de la muestra. A continuación, se utilizó el PXX unido al APTES para poder funcionalizar la superficie de las microesferas de PDMS. En el panel de la izquierda, en las microscopías de fluorescencia, se puede observar el antes y el después de la funcionalización de las microesferas, pudiendo observar también en este gráfico de espectros de emisión y excitación que el PXX no presenta cambios luego del proceso de diálisis. Los primeros ensayos realizados en Valk demostraron la actividad del PXX como catalizador soportado. El próximo paso es entonces probar la reacción de desbromación dentro de un chip de microfluídica y también dilucidar la forma en que se une el PXX a la partícula, ya sea de forma física o covalente. Muchísimas gracias. Hola, soy Jessica Herrera y soy becaria de Polímeros Nanoestructurados en INTEMA. Y este es el póster estudio comparativo de recubrimientos con baja energía superficial modificados con isocromóforos. Los recubrimientos inteligentes se diseñan con el objetivo de que puedan reaccionar espontáneamente frente a estímulos externos mediante mecanismos de respuesta incorporados en su formulación. En el presente trabajo se aborda la fotorrespuesta de una red de epoxisocianato que contiene azofenol fluorado luego de la exposición a la luz UV visible. El azofenol exhibe grandes cambios en la geometría y momento dipolar como resultado de la irradiación UV visible debido a la fotoisomerización reversible. Por su parte, los compuestos fluorados reducen la energía superficial del sistema, induciendo la migración del azofenol hacia la interfase. De este modo, al irradiar el recubrimiento con la longitud de onda adecuada, se accede eficientemente a la fotoisomerización y se aumenta significativamente el tiempo de vida del isómero cis. Esto permite que la mojabilidad de la superficie se pueda alterar con la radiación. La mojabilidad se estudió mediante ángulos dinámicos de contacto. A continuación se observa la síntesis de las redes azo y azofluoradas. En las primeras se utilizó como reactivo el 4-fenilazofenol y en la segunda se utilizó adicionalmente un diol fluorado, el fluorolink de 10H. Luego se observa en la espectroscopía FTR el avance de reacción y en la espectroscopía UV visible cómo el azofenol está unido covalentemente a la red. Luego se observan los parámetros de rugosidad y el espesor de los recubrimientos. A continuación se midieron los ángulos de contacto por medio de un goniómetro con dispenser de volumen automático para poder medir los ángulos de avance al aumentar el volumen y los ángulos de retroceso cuando el volumen desciende. El desarrollo de recubrimientos ha resultado altamente satisfactorio. Se pudo observar la fotorrespuesta de las redes mediante la medición de ángulos de contacto. Los ángulos iniciales de los poliuretanos azofluorados resultaron mayores que los de poliuretano azo debido a la menor energía superficial de los materiales fluorados. La irradiación provocó una disminución en la energía superficial, lo que se evidenció en una reducción del 10% de los ángulos de contacto. La mayor rugosidad de los poliuretanos azofluorados también contribuye a mayores ángulos de contacto. Actualmente se continúa analizando los parámetros de rugosidad. Muchas gracias por su atención y estoy disponible por cualquier consulta. Mi nombre es Ruth Esmerzo y hoy les voy a hablar de la percolación de nanocintas cristalinas y su influencia sobre la capacidad de memoria de forma de una matriz de metacrilato a baja temperatura de transición vítrea. Las nanocintas están formadas por un copolímero de bloque anfifílico, en este caso polietileno en bloque polióxido de etileno, en un solvente reactivo selectivo para una de las partes, que es el polióxido de etileno dimetacrilato. Estos dos componentes a su vez están mezclados con un sistema de fotoiniciadores que lo que permiten es que al irradiar con la luz el material se polimerice y logremos un material sólido. Como se pueden observar en las fotografías, tenemos que para la matriz es un material completamente translúcido, mientras que para el material modificado lo que tenemos es una opacidad que se debe a que las nanocintas en realidad se aglomeran y forman a nivel micro percolaciones en la matriz, como podemos observar en la imagen de microscopía. Si la observamos por polarizadores cruzados, se pueden observar los núcleos cristalinos correspondientes al polietileno y por fuera tenemos las coronas, que están formadas por el polióxido de etileno. Al analizar estos materiales por SACS, lo que obtuvimos fueron una señal a -2, indicando que a escala nano existen estructuras elongadas, y también al realizar DMTA lo que obtuvimos fue que hay una diferencia entre la señal que se obtiene para la matriz y la señal para el material modificado, donde decae fuertemente luego de la fusión del núcleo de polietileno. A partir de estos resultados se realizó una prueba de concepto donde se pudo
deformar la muestra modificada al 20% con copolímero y obtener luego la recuperación de la forma inicial, y se ensayaron 4 ciclos deformando desde menos 30 grados hasta 30 grados centígrados y obteniendo la forma inicial para una muestra con 10%. Para más información, aquí les dejo mi email. Desde ya, muchas gracias por su atención. Hola, soy Jessica Herrera y soy becaria del grupo Polímeros Nanoestructurados de INTEMA. Les presento el póster Síntesis y caracterización de vitrímeros modificados con azofenol. Los vitrímeros, también denominados redes covalentes adaptables, son polímeros entrecruzados que tienen la capacidad de intercambiar segmentos de sus cadenas elásticas gracias a sus entrecruzamientos basados en enlaces dinámicos, mientras mantienen sus densidades de entrecruzamiento, lo que evita perder la integridad estructural de la pieza. A temperaturas superiores, los vitrímeros tienen la posibilidad de fluir bajo un campo de tensión adecuado a través del intercambio de segmentos de sus estructuras químicas, lo que le otorga propiedades como la reciclabilidad, la soldadura, la autorreparación y la relajación de tensiones. En el presente trabajo se sintetizaron vitrímeros epoxi modificados con azofenol utilizando anhídrido metiltetrahidroftálico para incorporarlo a la red. Con el fin de observar la evolución de la reacción, se realizó un análisis por espectroscopía FTIR a lo largo del tiempo de reacción. Se observa primero la reacción del anhídrido con 4-fenilazofenol para formar un precursor ácido. A través de espectroscopía FTIR se encuentra que los picos del anhídrido se van consumiendo a lo largo del tiempo para formar el pico del ácido que queremos. Luego, en la síntesis de vitrímeros se utiliza este precursor ácido con epoxi para formar hidroxiésteres y con temperatura se transesterifica, es decir, se intercambian los segmentos formando nuevos ésteres. Esto se observa en el espectro FTIR en el primer y segundo curado de la reacción que el ácido se consume para formar ésteres. Luego se sumerge el vitrímero de THF para observar su comportamiento en solución. Se encuentra que en los espectros FTIR se mantienen semejantes en el extracto y en el gel, no se observa pérdida de azofenol libre, y en los espectros UV se demuestra que el extracto posee grupos de azofenol en solución, lo que se observa en el líquido coloreado. Se logró sintetizar vitrímeros basados en epoxi con azofenol. Gracias a la unión anhídrido-azofenol se formó un precursor ácido capaz de incorporar el grupo azo a la red. Se encontró pérdida de cromóforo en solución de THF, lo color amarillento, pero no sería azofenol libre, ya que se observa en el espectro FTIR que el extracto presenta parte del vitrímero que no se entrecruzó completamente. Como trabajo futuro, resta completar el análisis mediante GPC y analizar sus propiedades mecánicas y de reparación por medio de luz UV visible y calor. Muchas gracias por su atención y estoy disponible por cualquier consulta. Hola, mi nombre es Luciano y les presentaré nuestro trabajo donde buscamos desarrollar un sensor fabricado a partir de papel de filtro y nanoestructuras metálicas para la detección de una molécula modelo vía CELS. Las nanopartículas se sintetizaron según el método de Moon con modificaciones y se caracterizaron por SEM, donde se observaron nanopartículas de plata anisotrópicas con forma de hilos de aproximadamente 15 micrómetros de longitud y 100 nanómetros de espesor. Para espectrofotometría UV visible se determinó el plasmón superficial y por TGA la concentración de nanohilos en la suspensión acuosa. Para desarrollar el sensor, los nanohilos de plata se depositaron por goteo, utilizando la suspensión original y una dilución de la misma, y mediante SEM se observó su disposición en las fibras del papel. Ahora bien, ¿por qué Raman? Utilizando la espectroscopía Raman aumentada por superficie, o SERS, se logra mejorar significativamente los espectros específicos en la detección molecular por el acoplamiento de la señal con los plamones superficiales de estructuras metálicas. Para evaluar el desempeño SERS de las plataformas, se realizó una siembra por goteo de una solución 1 micromolar de violeta cristal, y en los espectros obtenidos se observan las señales características del colorante, sobre todo en los papeles que tenían depositadas los nanohilos de plata. Podemos concluir entonces que se lograron obtener nanohilos de plata siendo depositados en papel de filtro y consiguiendo la señal SERS del analito con menor concentración de nanohilos. Ahora bien, al presentar señal SERS la estructura de la PDP, esto posiblemente genere un efecto de apantallamiento en la señal de cristal violeta. Afortunadamente, obtuvimos resultados coincidentes con 30 días de diferencia en ambas plataformas. En base a estos resultados, a futuro estudiaremos estrategias que aumenten la sensibilidad de la detección del cristal violeta por medio de la remoción de moléculas que recubren los nanohilos de plata. Desde ya, muchas gracias a todos aquellos que estén observando este póster, a la organización del Congreso y por último a quienes financian nuestra investigación. En esta presentación mostraré brevemente los avances del trabajo que venimos realizando en la síntesis de organogeles nanoestructurados y su desafío como sistema de almacenamiento de energía. Los principales desafíos de los materiales de cambio de fase o PCMs apuntan a mejorar su estabilidad estructural y conductividad térmica. Por tanto, nuestro objetivo es desarrollar un sistema basado en la inmovilización de un PCM con pequeñas cantidades de gelador en presencia de nanopartículas metálicas que además de mejorar la conductividad exhiban comportamiento fototérmico.
Obtuvimos organogeles mediante una reacción estequiométrica epoxi-ácido empleando dos compuestos diepoxidados con ácido palmítico en presencia de BDMA como catalizador. Los organogeles son sólidos a temperatura ambiente. El gelador de la imagen C fue obtenido de la mezcla 70 GeBa 30 pec-de-Ge en relación a la cantidad de moles epoxis aportados por cada una a la reacción. En los espectros MIR podemos ver la desaparición de la banda epoxi, como también el posicionamiento de la banda del éster. Las curvas de CC muestran que la temperatura de fusión de la mezcla presenta un valor intermedio respecto de los puros y además este pudo gelar aceite de maíz empleándose solo un 5% en peso, mientras que los puros solo logran gelarlo parcialmente y requieren de una mayor cantidad para poder hacerlo. Para modificar los organogeles, primero sintetizamos nanopartículas de plata estabilizadas con pec-de-Ge, en donde este actúa como solvente reductor y estabilizante. La dispersión resultante muestra una banda plasmónica centrada en los 450 nanómetros y al ser incorporadas al gelador obtenemos un sólido de color marrón que puede gelar aceite de maíz al agregarse un 5% en peso. Por último, medimos efecto fototérmico del gelador con y sin nanopartículas empleando un láser verde. En 30 segundos, el gelador con nanopartículas alcanza los 50 grados centígrados, lo cual no ocurre con el gelador sin nanopartículas. También realizamos una prueba irradiando las muestras con LEDs azul, pudiendo observar que a los 6 minutos el gelador comienza a fundirse. En síntesis, obtuvimos nanopartículas de plata estabilizadas por pec-di-epoxi empleando una técnica simple. Sintetizamos organogeles y los modificamos al incorporar nanopartículas. Gelamos un PCM modelo como el aceite empleando pequeñas cantidades de gelador y observamos que las nanopartículas incorporadas al gelador exhiben comportamiento fototérmico al irradiarlas con fuente de diferente potencia. Hola, mi nombre es Luciano y les presentaré nuestro trabajo donde estudiamos el desempeño catalítico de nanopartículas de oro soportadas en papel de filtro en la reducción de paranitrofenol en presencia de borhidruro de sodio. Las plataformas se desarrollaron a partir de dos soluciones, por un lado utilizando una solución que contiene nanopartículas de oro esféricas de unos 15 nanómetros recubiertas por citrato, sintetizadas por el método típico de Turkevich, siendo depositadas por inmersión o goteo en el papel. Y por otro lado, sintetizando de manera in situ nanopartículas de oro en el papel mediante la imbibición o goteo de solución de ácido cloroáurico. La actividad catalítica de las plataformas se estudió mediante un espectrofotómetro, donde se ve el avance de reacción de reducción de paranitrofenol en presencia de borhidruro de sodio y nanopartículas de oro. Esta reacción se considera modelo involucrando equipamiento simple, único producto de formación y cinética sencilla, siguiendo la evolución de la reacción en función del pico centrado a 400 nanómetros. Comparando el desempeño de las plataformas, fue aquella a partir de la inmersión del papel en solución de Turkevich y luego lavada con borhidruro de sodio la que mejor comportamiento presentó, y evaluando usos sucesivos del mismo, se advirtió que su actividad catalítica se mantuvo. Podemos concluir entonces que las plataformas resultaron activas en la reducción de paranitrofenol en presencia de borhidruro de sodio, específicamente aquellas soportadas con nanopartículas de oro de Turkevich por inmersión y luego lavadas con borhidruro de sodio, exhibiendo mejor desempeño en términos de actividad catalítica y estabilidad. En base a estos resultados, trabajaremos en identificar parámetros de síntesis, estudiar su efecto sobre el desempeño catalítico en la reacción modelo estudiada y caracterizar las plataformas seleccionadas para determinar su concentración de nanopartículas de oro. Desde ya, muchas gracias a aquellos que estén observando este póster, a la organización del Congreso y por último a quienes financian nuestra investigación.